Perfecto, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas. Le damos comienzo a una nueva clase del Preuniversitario Popular Antumacu, nuestras clases de lenguaje. Como siempre, ya saben cómo utilizar nuestro espacio. Participen harto del chat y levantando la mano para pedir la palabra, para que toda nuestra ejercitación sea bastante activa. Silenciar sus micrófonos al ingresar a la clase. Ojalá que tengan donde anotar las preguntas y que, como siempre, den lo mejor cada uno y cada una. Para iniciar la clase, como siempre, una escala de emociones, en este caso del Gary. ¿Cómo se sienten hoy al inicio de la clase en la escala del Pitbull? Personalmente me quedo con el número 4. Si bien el COVID no me pegó muy fuerte, ya se me acaba la licencia, mañana tengo que ir a trabajar, así que estoy ahí modo serio todavía. María Jesús, número 9. Bueno, siempre el lunes nos cuesta un poco desafiante el lunes, así que vamos con energía. Vemos 3, número 9 ya, bastantes que llegan un poco cansados a esta altura de la jornada. Fernanda, número 3, ánimo Fernanda, vamos que se puede. Camila también, número 9, ánimo con este lunes, chicos y chicas. La jueves, la Javi también, número 9, Diego, número 9. Les mando mucho ánimo, muchas ganas, energía, constancia, chicos y chicas, como siempre. El estar aquí demuestra que ustedes son súper resistentes, que son súper constantes, demuestra que son muy serios y que van a lograr lo mejor. Ángelo y Claudia me mandan el número 1, me alegro muchísimo, chicos y chicas, que estén con el ánimo del Gary bien feliz como es el número 1. Los felicito, lo y la felicito. Qué bueno es llegar de buen ánimo, aunque sea al final del lunes. Es largo el lunes. Bueno, como siempre, chicos y chicas, nos tomamos un segundito al inicio de la clase para mandarles toda la energía, toda la buena onda, todas las ganas de aprender. Ojalá que sea una muy buena clase. Hoy día vamos a estar ejercitando sobre todo, así que, como siempre, les pido harta participación en el chat. No se queden con dudas, consultas, preguntas, cualquier comentario, cualquier alternativa que vayan descartando, o si están entre la A y la B, yo los voy a retar, pero igual está bien. Todos sus comentarios aportan a la clase, ¿ya? Comencemos entonces con los ejercicios para el día de hoy. La última clase hicimos una breve síntesis o sea, una pequeña repaso, ¿no es cierto? Un pequeño ayuda a memoria de lo que eran las habilidades de síntesis, inferencia e interpretación. Bien, la última clase estuvimos repasando estrategias de cómo enfrentar las preguntas de síntesis, las preguntas de inferencia. Hicimos un breve repaso con los 4 tipos de inferencia o de procesos de inferencia que podíamos aplicar. Vimos también, repasamos cómo enfrentar las preguntas de interpretación. Así que si es que alguien faltó y le interesa ponerse al día con eso, como siempre en nuestro canal de YouTube está la clase grabada. Vamos con los ejercicios para el día de hoy, chicos y chicas. Tenemos un texto, vamos a ver qué tiene que ver con el género de la ciencia ficción, titulado Asnos Estúpidos, de Isaac Asimov, perdón, Asimov, un excelente escritor de ciencia ficción, bastante conocido en el rubro, en ese género. La verdad es que no es un texto bastante extenso, vemos que tiene diálogo, aunque si bien tiene estructuras de párrafos normales, también tiene otros párrafos con diálogos. La verdad es que es un cuento bastante cortito. Y vamos con las preguntas primero. Como siempre, podemos apoyarnos, saber dónde ponerle más énfasis a la lectura si sabemos sobre lo que nos van a preguntar. Tenemos las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál de las siguientes opciones equivale a la expresión menos ceremonias presente en el segundo párrafo? Una pregunta de transformar, ¿no es cierto? Transformar. ¿A qué equivale esa expresión menos ceremonias? 2. A partir de la lectura del texto, ¿es correcto que el título del relato, una pregunta probablemente de la habilidad de evaluar,
¿no es cierto? Nos piden una relación entre el título y todo el texto. Pregunta 3, de la lectura del texto, ¿es correcto afirmar que promueve? Probablemente también una pregunta de evaluar, ya que nos piden coemitir ese juicio de qué es lo que está promoviendo. Este texto promueve algún valor, algún tipo de reflexión, y nos están pidiendo que coemitamos el mismo juicio que expresa eso. 4. ¿Qué expresa Narón al preguntar en su propio planeta, al término del quinto párrafo, una pregunta de interpretación del propósito comunicativo, pero esta vez de una sola frase? ¿Qué es lo que quiere decir con esa frase? Pregunta 5. De la lectura del texto, ¿es correcto afirmar que? Una pregunta de inferencia global. Nos piden afirmar algo de la lectura de todo el texto. Pregunta 6. A partir de la lectura del texto, se infiere que la realización de pruebas y explosiones termonucleares en el propio planeta es para Narón un hecho. Vamos a tener que evaluar cómo clasifica Narón ese hecho. 7. ¿Cuál de los siguientes titulares de noticia traduce adecuadamente el sentido del relato leído? Una pregunta de síntesis global, resumir todo el texto en solamente una frase, en un titular en este caso. Y por último, 8. ¿Cuál de los siguientes refranes representa la crítica a la conducta de los seres humanos? ¿Cuál de los siguientes refranes representa la crítica a la conducta de los seres humanos? Vamos a tener que transformar una crítica a los seres humanos en un refrán. Vamos entonces con la lectura, ya sabemos más o menos lo que nos van a preguntar. Comienzo este breve cuento y ustedes, como siempre, me acompañan en la lectura. Les repito que esta clase, este PDF ya está en material docente por si quieren leer con más libertad. Comienzo entonces, Asnos estúpidos, de Isaac Asimov. Narón, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados con anterioridad, los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. Narón, saludó el mensajero. Gran señor. Bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. Estupendo. Hoy en día ascienden muy a prisa. Apenas pasa años sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, dijo Narón, lo conozco. Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba como de costumbre el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió después la Tierra. Estas criaturas nuevas, dijo luego, han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será una equivocación, espero. De ningún modo, señor, respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien, ese es el requisito. Narón soltó una risita. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, dijo el mensajero con renuencia, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Narón se quedó atónito. Ni poco ni mucho, no tienen siquiera una estación espacial.
Todavía no, señor. Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Narón se irguió en sus 6 metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable, como nadie en la galaxia. ¡Haznos estúpidos!, murmuró. Perfecto, chicos y chicas, ese era el texto, ese era el cuento sobre Haznos estúpidos de Isaac Asimov, un cuento bastante breve, que obviamente critica el actuar bélico militar de nuestra humanidad. Vamos entonces con las preguntas, chicos y chicas. Como siempre les pido su gran participación en esta parte. ¿Cuál de las siguientes opciones equivale a la expresión menos ceremonias presente en el segundo párrafo? Equivale a sin rodeos, menos mentiras, sin respeto, menos problemas o sin reverencias. ¿Con cuál se quedarían aquí, chicos y chicas? Esto aparecía en el en el segundo párrafo y decía así: en aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. Narón, gran señor, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. Por lo tanto, ¿cómo traducirían esa expresión? ¿A qué equivale esa expresión menos ceremonias? Estamos entre la A y la E, yo creo, ¿no es cierto? Nos quedamos entre la A o la E. Por ahí va la cosa, veo en el chat hartas A. La verdad, chicos y chicas, en este caso estamos hablando más bien de, veo también dos alternativas E ahora. Entonces, llega el mensajero y le dice: Narón, saludó. Gran señor, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. En este caso, chicos y chicas, nos quedamos con la alternativa A, sin rodeos. Esta expresión equivale a sin rodeos. Menos ceremonias lo hacemos valer como sin rodeos. ¿Por qué equivale a sin rodeos? Siendo que sin reverencias es algo mucho más como literal, por decirlo. ¿Bien? Precisamente por eso, chicos y chicas, aquí estamos hablando de ya, dime lo que pasa y ya, como dice Ángelo, claro. Más que sin reverencias, así como a referirse a que por favor ya no te agaches ni nada, o no es necesario que me digas gran señor, más que la reverencia es como ya, vamos al toque a lo que vinimos, ¿cachai? Como apuremos, menos ceremonias. Yo encuentro que la E era buen distractor, sin reverencias. Pero más que nada, yo lo descarto la E por dos razones. Uno, como apunta un poco Ángelo, el sentido de la oración apunta más bien a que se apure, a que haga menos reverencias o más, ¿ya? No es necesariamente que haga menos ceremonias, sino que sea más rápido, como ya, rápido. Y también por lo mismo, estamos frente a preguntas que son de transformar, pero menos ceremonias y sin reverencias. Está muy parecido, son como demasiado iguales para que sea una transformación, no sé si se entiende. Me quedo más con la A, sobre todo porque el punto, como bueno, que hay menos ceremonias, está apuntando a que se apure, que nos cuente rápido a qué viene. Por lo tanto, lo que trata de comunicar es como más rápido, no que no haga ceremonias como porque son ceremonias sí o no, sino que se apure, eso es lo más importante. Me voy a apurar yo también, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 2. A partir de la lectura del texto, ¿es correcto que el título del relato, el texto en este caso se llamaba Haznos estúpidos? Entonces,
Eh, menos ceremonia, sí, menos ceremonia. Igual, si la haga muy larga, me dicen nomás, vamos más rápido. Entonces, a partir de la lectura del texto, es correcto que el título del relato alude irónicamente a la inteligencia alcanzada por los humanos, revela que los habitantes de la Tierra eran asnos y no hombres. C. El título del relato pone en evidencia que la envidia es un sentimiento universal. El título del relato expresa un juicio relativo a la insensatez humana, o el título del relato cuestiona el uso de la energía termonuclear. ¿Con qué alternativa se quedarían para este título que era asnos estúpidos? ¿Qué es lo que está haciendo el título? Está aludiendo irónicamente, revelando, poniendo en evidencia, expresando un juicio o cuestionando el uso. Paula se queda con la D, expresa un juicio relativo a la insensatez humana. Sí, me parece bastante bien. Ángelo está entre la A y la E. La E, yo creo que el título, Asnos estúpidos, no tiene nada que ver con la energía nuclear. Descartaría la E, porque Asnos estúpidos era el título, pero no tiene que ver el título con el cuestionamiento de la energía termonuclear. Se queda con la A, entonces, dice Ángelo. Claudia y Grace se quedan con la D también. Expresa un juicio relativo a la insensatez humana. Constanza se queda con la A también. Alude irónicamente a la inteligencia alcanzada por los humanos. Bien, rápidamente entonces descartamos la B. Nunca se dice que los habitantes de la Tierra eran burros y no hombres. También descartamos la C, nada que ver el título con la envidia. Y también descartamos la E, no habla de la energía termonuclear en el título. Estamos entre la A y la D entonces, chicos y chicas. Asnos estúpidos, de Isaac Asimov, que además calza con la última frase del texto, ¿o no? Sí, asnos estúpidos, murmuró. Entonces, chicos y chicas, en este caso, la alternativa correcta es la alternativa A. Alude irónicamente a la inteligencia alcanzada por los humanos. Yo de verdad esta pregunta me cuesta justificar por qué es la A y por qué no es la D. La verdad yo también habría puesto, y creo que la primera vez puse la D como la que yo pensaba. Yo pensé que era literal el título. Sí, yo también pensaba que el título era un sentido más literal, porque como les digo, además se repite el título con la frase final, ¿no es cierto? Claro, él lo dice, no dice irónicamente. Irónicamente se refiere que obviamente no somos asnos, somos hombres, en teoría somos seres humanos. Pero obviamente cuando se entera que esta humanidad está bombardeando su propio planeta, se hace la comparación, no lo dice irónicamente, lo hace comparando. Y igual encuentro que eh, es un insulto, que está comparando e insultando a la vez, ¿no es cierto? Comparando uno con unos asnos estúpidos, ¿ya? Entonces, ¿por qué sería la A y no la D? Expresa un juicio relativo a la insensatez humana. Sí, en este caso pega por la D, ¿no es cierto? Pega por el título, que es insensato, haznos insensatos, pega por insensatez. Ángelo, cuénteme, ¿cuál es su opinión? Ah, profe, que yo puse la A porque al principio del texto decía así como, oh, que son inteligentes los humanos, no sé qué, pero todavía no penetran el espacio pero tienen ya la energía termonuclear y todo el tema. Ujú. Pero por eso yo sentí que alude a la inteligencia alcanzada de forma irónica. No sé si me explico. Ah, claro, sí, le entiendo, le entiendo. Sí, porque muy buena acotación. Claro, Pero eso. dele. No, profe, eso nomás, pero eso quería decir. Súper, buenísima la acotación. Claro, alude irónicamente a la inteligencia alcanzada por los humanos. Como muy bien señala el Ángelo, al principio él está diciendo como, oye, los humanos que avanzaron súper rápido de la inteligencia a la madurez,
¿no es cierto? Como que nadie se había pegado ese salto tan rápido. Claro, al principio decía eso y como que estaba diciendo, oh, qué rápido que son los humanos, como que de la inteligencia a la madurez se demoraron súper poco. En eso, el mensajero le dice que están bombardeando su propio planeta, y ahí, claro, alude irónicamente a la inteligencia, o sea, diciendo como, toda esa inteligencia que yo creí que ellos habían alcanzado, se cae al suelo, ¿no es cierto? Y ahí, claro, y alude a esa inteligencia, pero diciendo que no son inteligentes, solo que tenemos poder tecnológico, pero somos muy tontos todavía, entonces alude irónicamente a esa inteligencia alcanzada. Me parece muy buena, y nos quedamos con esa alternativa. Alude irónicamente a la inteligencia. Claro, lo hace como un insulto, pero la ironía no está en eso, sino está como en que, son tan inteligentes para alcanzar la tecnología, pero la ocupan en su propio planeta. Muy buena, y con eso, si bien todavía no encuentro cómo descartarla la A toma mayor fuerza, ¿no es cierto? Toma que se puede comprobar correctamente todas sus partes en el texto. En cambio la D, quizá el tema del juicio sería no tan... Es un juicio, pero con pruebas, por decirlo. Por lo tanto, no está en una opinión. Nos quedamos con la A entonces, chicos y chicas. Vamos con la 3. De la lectura del texto, es correcto afirmar que promueve este texto. A ver. Promueve A, el uso e investigación de la energía termonuclear. Promueve una reflexión en torno a la responsabilidad del planeta. Promueve las fatales consecuencias del uso de la energía termonuclear. Promueve el progreso alcanzable con el uso de la energía nuclear, o promueve la incapacidad humana para evolucionar en el tiempo. No sé si se puede promover la incapacidad humana para evolucionar. Sí, no sé. B o C, pero me voy a B. Dice, una reflexión en torno a la responsabilidad de vida al planeta. Sí, sería una conclusión bastante lógica para mí, ¿no es cierto? Como de este texto que nos insulta como humanidad, eh, que lo que salga de ahí sea una reflexión. ¿Quién más se queda con alguna capacidad de evolucionar, humana de evolucionar en el tiempo? Paula se queda con la D. Promueve el progreso alcanzable con el uso de la energía termonuclear. Claudia también se queda con la B. Una reflexión en torno a la responsabilidad del planeta. La otra Claudia también se queda con la B. Entonces, chicos y chicas, ¿qué conclusión o a dónde apunta, ¿no es cierto?, el hilo de este cuento? Marcamos lo siguiente. Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Narón se para y dice, ¿en su propio planeta? Y luego dice, haznos estúpidos, mientras nos borra de la lista de los seres inteligentes. Es por esto, chicos y chicas, que lo que promueve este texto es a reflexionar por la responsabilidad, por el cuidado de nuestro planeta. Obviamente es un texto que apunta a que no podemos destruir nuestro propio planeta, y si lo hacemos somos unos asnos estúpidos. Eso es lo que está diciendo el texto. Por lo tanto, lo que promueve la idea, la moraleja, por decirlo de este cuento, es obviamente una reflexión en torno a la responsabilidad y el cuidado que hay que tener con nuestro planeta. Esa es la idea que se saca en conclusión, ¿ya? ¿Por qué no sería la D? El texto no promueve el progreso alcanzable que podríamos llegar con la tecnología termonuclear, con la energía termonuclear. Si fuera eso, el texto hablaría mucho más de las sociedades, de el tipo de civilizaciones que han alcanzado esa tecnología o ese progreso, cómo lo ocupan, pero la verdad es que más que ser un texto que levante una cultura, un texto que despedaza otra, que sería la humanidad. Por lo tanto, no está promoviendo un progreso que se podría llegar a hacer con esa tecnología, sino que está diciendo que esa tecnología la estamos usando mal y no estamos haciendo daño. La C igual era un buen distractor.
las fatales consecuencias del uso de la energía termonuclear. Sí, ese era un buen distractor. ¿Por qué por qué lo descartamos? Por el verbo con el que está conjugado la pregunta. La pregunta dice promueve. Por lo tanto, no puede promover algo negativo. Sería una excelente alternativa si fuera promueve la reflexión sobre las fatales consecuencias, sería perfecto. Pero como dice promueve, la alternativa tiene que empezar con promueve, por lo tanto no puede promover cosas fatales, sería algo contradictorio. Pero sí estaba bien construido la razón, ¿no es cierto? Las consecuencias fatales. Pero no puede ser algo que sea promovido por el texto. Súper, vamos con la 4. ¿Qué expresa Narón al preguntar en su propio planeta al término del quinto párrafo? Precisamente uno de los mejores momentos del cuento cuando le dice dónde realizan las pruebas y explosiones en su propio planeta. Narón se irguió en sus 3 metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que expresa? Bueno, yo también lo actué un poco, pero ¿qué expresa Narón al preguntar en su propio planeta? ¿Cuáles son las emociones que transmite? Satisfacción y entusiasmo, curiosidad y esperanza, tranquilidad y certidumbre, tristeza y decepción o incredulidad e indignación. Veo varias respuestas, 1, 2, 3, 4 E, una D, 5 E y una D. Estamos entre la D y la E claramente, entre tristeza y decepción o incredulidad e indignación. Vaya nomás, Constanza, ojalá que esté muy bien, que se mejore o que la encuentren bien. Un gran abrazo. Entonces, ¿qué es lo que expresa en al preguntar en su propio planeta? Más que una decepción y tristeza, como que le diera pena que la humanidad está haciendo eso, yo creo que en el texto se puede ver que no lo puede creer. Se tiene que llegar a poner de pie porque no puede creer que estén realizando las pruebas en su propio planeta. Por lo tanto, más que decepción y tristeza, está incrédulo, no puede creer que esté pasando algo así y obviamente se indigna, se para, se enoja, no puede creer que algo tan estúpido de verdad esté ocurriendo. Por lo tanto, más que tristeza, más que decepción, así como pucha qué pena, la humanidad pintaba para bien, pero se me cayó, qué dolor, no, está incrédulo e indignado, no lo puede creer y se enoja. De hecho, se enoja. Después lo vemos bastante enojado por ahí, en final. Vamos con la pregunta 5. De la lectura del texto, ¿es correcto afirmar que? Vamos con una inferencia global de todo el texto. ¿Qué podemos inferir? Podemos afirmar, es correcto afirmar que el ser humano nunca podrá evolucionar. Podemos afirmar que la raza rigeliana era la más avanzada del universo. Podemos afirmar que la inteligencia no garantiza la madurez. Podemos afirmar que Narón está decidido a intervenir en el planeta Tierra. O podemos afirmar que todas las razas del universo tenían conocimiento de la energía termonuclear. ¿Qué se puede afirmar de la lectura del texto? Nuevamente, esta es una lectura global. Por lo tanto, no hay una sola parte en la cual afirmarse para leer esto. Sin embargo, la mayor parte de esta información proviene del primer párrafo, en donde decía esto. Narón, de la longeva raza rigeliana, por lo tanto no podemos saber si esa raza es la más inteligente o no. Era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro mucho menor en el que figuraban las que habían llegado a la madurez. Vemos luego que cuando una raza pasa de la inteligencia a la madurez, como que pasa de categoría, lo suben del libro grande, lo suben, ascienden al libro pequeño. Por lo tanto, lo que se puede interpretar, lo que se puede concluir de este texto, es que la inteligencia no garantiza la madurez. No puedes
uno puede ser muy inteligente, pero no haber llegado a la madurez como civilización, por decirlo, como especie, ¿ya? En este caso, claro, y de hecho, cuando nosotros alcanzamos la energía termonuclear, nos hacemos maduros, pero sin embargo luego nos eliminan porque no éramos lo suficientemente inteligentes de base. Nadie más puso otra, así que no descarto ninguna. Sí, no hay ninguna otra que fuera como para caer muy fácilmente. Quizás la E, todas las razas del universo tenían conocimiento de la energía termonuclear. No, porque para tener ese conocimiento ya serían razas de la madurez, pero no era así, era una lista pequeña. Por eso no nos visitan, sí, por eso no nos visitan. Somos, la verdad, damos vergüenza ajena. Vamos con la 6. A partir de la lectura del texto, se infiere que la realización de pruebas y explosiones termonucleares en el propio planeta es para Narón un hecho inútil, un hecho inevitable, un hecho insólito, un hecho innecesario o un hecho inverosímil. ¿Cómo sería para Narón el hecho de que estén bombardeando y haciendo las pruebas y las explosiones en el propio planeta? ¿Qué dirían ustedes, chicos y chicas? Nuevamente, obviamente, este es el mismo párrafo del final del texto, donde Narón no puede creer eh, que los humanos lancemos eso en nuestro propio planeta. ¿Qué significa inverosímil? Que no se puede creer. Algo inverosímil es algo eh, que cuesta creer. Es algo que cuesta creer. Lo busquemos. A ver, busquemos la definición. C o D, entonces. Inverosímil. Que parece mentira o es imposible o muy difícil de creer. Eso significa que no tiene apariencia de verdad. Claro, es algo difícil de creer, es algo que parece mentira. O imposible o muy difícil de creer. Ángelo se queda con la E, algo que no puede creer. Claudia también se queda con la E. Claudia, Paula está entre la C o la D. Ángelo, usted había puesto la C, se cambió, ¿o no? Ah, no, esa era la pregunta anterior. Bien, vamos a ver entonces, ¿cómo podemos dar la emoción con que se siente Narón cuando le dicen eso? ¿Qué podemos inferir? ¿Cómo podemos pensar que se siente él? Narón se irguió en sus 6 metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí. Con gesto pausado, Narón sacó la pluma, rachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia. En este caso, chicos y chicas, la alternativa correcta es la E, algo inverosímil, algo que no se puede creer, algo que cuesta mucho creer que es verdad. Excelente, chicos y chicas. Hola Maca, no se preocupe, bienvenida. Le pido que silencie su micrófono, sí, por favor, Maquita. Gracias, muy amable. Sí, en este caso la correcta era la E de Ángelo. Dígame nomás. Disculpe, pero insólito no es como lo mismo o estoy equivocado. Insólito es algo que ocurre muy pocas veces. Es algo poco usual o poco probable. O que no se ve mucho. Eso es algo insólito. Vale, que sí, pues yo estaba entre la C y la E, pero sí, pues Sí. después que dio la definición de inverosímil, Ujú. ahí le fui a la E. Claro, Gracias, profe. precisamente estábamos entre esas dos, entre algo insólito o algo inverosímil. Algo insólito sería algo que ocurre muy pocas veces. El mismo texto señala después, ¿no es cierto?, que es algo sin precedentes, que el haber tachado en la segunda parte era algo que nunca había pasado, ¿ya? Pero sí es algo que puede llegar a pasar. En este caso, lo que le contaban a él era algo que él no podía creer. Se pone de pie y como que queda choqueado porque no puede creerlo que le están diciendo. Por lo tanto, sería algo inverosímil más que algo insólito.
Si fuera algo insólito sería como, oh, qué raro, pero no se pondría de pie ni nada, así como, oh, qué increíble, esto nunca lo había visto. Como que se pone de pie porque no lo puede creer. De nada. Vamos con la siguiente, vamos con la 7. ¿Cuál de los siguientes titulares de noticia traduce adecuadamente el sentido del relato leído? Una pregunta de inferencia global. ¿Cuál de los siguientes titulares sería la mejor síntesis de todo el texto leído? Ya sabemos cuál es su título. Vamos con cómo lo traducirían ustedes como un titular de noticia. ¿Cómo lo transformarían ustedes este texto en un titular de noticia? Tenemos A. Planeta Tierra en peligro por pruebas termonucleares. B. Humanos listos para explorar el universo. C. Unánime rechazo a la realización de pruebas termonucleares. D. Incertidumbre sobre el futuro de la especie humana. O E. Descubren vida extraterrestre más avanzada que la humana. Es irónicamente la B. Sí, la B es como todo lo contrario. Aunque bueno, decían por ahí que como ya teníamos esa tecnología, íbamos a salir pronto al espacio a hacer las pruebas, pero cuando le dicen que no, Yo estamos decía saliendo, como humanos listos para explotar el planeta. Pucha, que leí mal. humanos listos para explotar su propio lugar de vida. Por eso decía que era como irónica, así que decía como humanos listos, así como inteligentes para explotar su planeta. Leí mal los. Están listos para... Están bastante vivos. Te veo bastante ocurrido. Bien, tenemos 3 letras A. ¿Alguien más se queda con alguna? Si no, vamos con la correcta. Ángelo también se queda la A. Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, el sentido del texto, como que siempre hemos mostrado los mismos marcadores. En este caso, la mejor forma de traducir lo que ocurre durante el relato es la alternativa A. Muy bien, chicos y chicas. ¿Cómo podemos traducir el sentido del relato? Podemos decir que el planeta está en peligro por las pruebas de energía termonuclear. ¿Y qué es lo que le genera tanta inverosimilitud a... al personaje, ¿cierto? Que tengo la pantalla rota. Pucha. Vamos. 8. Vamos con la 8. ¿Cuál de los siguientes refranes representa la crítica a la conducta de los seres humanos? ¿Qué refrán traduce o nos puede expresar un poco del sentido en que se critica a los seres humanos en este texto? ¿Por qué no podía ser la C en la anterior? Voy a la anterior. Unánime rechazo a la realización de pruebas termonucleares. ¿Por qué no podía ser la C en este caso? Más que nada, Fernanda, porque no hay rechazo unánime si es que hay una parte que lo está haciendo. En este caso, el ser humano está realizando pruebas termonucleares en su propio planeta. Este ser del espacio, ¿no es cierto? Este como alguien que revisa si las sociedades son avanzadas, inteligentes o maduras, te pone en una lista o en otra según tu nivel de inteligencia. Y él se opone a la realización de esas pruebas, pero el ser humano no se opone porque las está haciendo. Por lo tanto, la palabra unánime es la que nos descarta la alternativa C. No es, si bien el texto apunta a un rechazo a las pruebas termonucleares, no se dice que sea unánime. De hecho, se dice que un ser se enojó porque otras personas hicieron estas pruebas, pero ya las hicieron. Por lo tanto, ese rechazo también no tiene sentido, porque son pruebas que ya se están haciendo, ya no hay como oponerse a ellas, básicamente. Como que por esas 2 razones yo descartaría la C, porque no es unánime y no se puede rechazar algo que ya está ocurriendo. Eso. Ahora sí, seguimos con la pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes refranes representa la crítica que se hace a la conducta de los seres humanos?
cómo podemos traducir, ¿no es cierto?, ese sentido que le da el texto, que ya vimos un poco antes, que era reflexionar sobre el futuro de la Tierra o sobre las energías nucleares, no me acuerdo. Excelente, tenemos no echen más leña al fuego, nadie sabe para quién trabaja, no hagas leña del árbol caído, no ensucies donde comas, o nadie es profeta en su tierra. Excelente, chicos y chicas, en este caso, el refrán que expresa, ¿no es cierto?, cómo nos comportamos es precisamente no ensucies donde comas. Bastante lindo lo dicen, en Chile le dicen, lo dicen de otra forma, pero se entiende que es, no hay que ensuciar, no hay que ir al baño donde uno se alimenta. Por lo tanto, tampoco vamos a hacer pruebas termonucleares en el único planeta que tenemos, chicos y chicas. Perfecto. Esos eran los ejercicios que teníamos de la clase que comenzamos a ver el día miércoles. Y les tengo más ejercicios. Esto no para, mi banda. Seguimos. Mentira, seguimos. Un segundito para abrir la otra clase. La otra clase está aquí. Cerramos la clase 15 y vamos con la siguiente. Perfecto, esta clase está más animada, parece. A ver, me gusta su clase, profe. Qué bueno, me alegro mucho, Ángelo, que le guste la clase. Ojalá que le siga gustando hasta fin de año, que nunca le pare de gustar. Seguimos con otro texto y más ejercicios, chicos y chicas. Ejercicios, vamos con la siguiente. Vamos con otro texto. Texto número 1. El descarado negocio con la pobreza, un fragmento publicado por el mostrador.cl. ¿Cuáles van a ser las preguntas de este texto? Me gusta que aparezcan las preguntas en una diapo antes del texto, así no tengo que avanzar y devolver. Entonces, también me gustaría ver el texto antes. Aquí tenemos el texto antes. Un texto con estructura normal, párrafos normales, no vemos presenciales diálogos, tampoco aparecen citas como comillas que podamos ver citas textuales. Perfecto. El descarado negocio de, ¿cómo se llama el texto? El descarado negocio con la pobreza. ¿Qué nos van a preguntar? Pregunta 1. ¿El fragmento leído se enmarca en el ámbito de la actividad? Es una pregunta de evaluar el tema del texto o dónde, en qué disciplina caería. 2. La expresión la mesa queda servida, usada en el cuarto párrafo, quiere decir que una pregunta de transformar. 3. Del fragmento se infiere que la corrupción, inferencia global. 4. En el sexto párrafo, la expresión con mucho bombo quiere decir que la Auditoría General de Gobierno fue creada, una pregunta de transformar nuevamente, transformar el sentido de esa frase, o transformar esa frase en otra frase. 5. ¿Cuál de los siguientes refranes expresa el sentido de si la calidad ética de ese personal es débil o mala y si ello se junta con la discrecionalidad administrativa, la falta de control y la despreocupación gubernamental, la mesa queda servida para la corrupción? ¿Cuál refrán expresaría eso? 7. A partir del sexto párrafo, ¿es posible afirmar que, frente a la corrupción, los organismos de control? Una pregunta de inferencia, pero esta vez local. Nos dicen que es una inferencia del sexto párrafo. Pregunta 7. El título del texto al que este fragmento pertenece se justifica porque, una pregunta de evaluar, ¿por qué es pertinente el título para ese texto? Y por último, 8. ¿Cuál de los siguientes refranes expresa el sentido del segundo párrafo del fragmento leído? Nuevamente una pregunta de transformar un párrafo en un refrán. Vamos, hartos refranes, hartas transformaciones. Vamos con la lectura del texto, chicos y chicas. Comienzo.
Resulta intolerable que detrás de cada política social destinada a mejorar la calidad de vida o los ingresos de los más desposeídos del país, o cada vez que hay recursos públicos para distribuirles, se instala una trampa para virlar parte de esos recursos o se monten maquinarias burocráticas destinadas a sacar provecho de la situación. Todo indica que un problema de probidad ronda gran parte de la administración pública chilena, pero es literalmente lacerante la corrupción y el desorden administrativo grave que favorece a unos pocos en el ámbito de las políticas sociales como salud, educación, capacitación para el trabajo o deportes. Ocurre en la JUNAEV, el CENAME, el CENSE, los fondos para recreación y deportes, los medicamentos en los consultorios municipales y un largo etcétera. Es posible que la mayor transparencia actual sobre las actividades de los gobernantes permita conocer más y de mejor manera los hechos de corrupción que desde siempre habrían dominado la escena política nacional, la escena pública nacional. Es conocida la anécdota del expresidente Carlos Ibáñez del Campo, a quien a mediados de los años 50 del siglo pasado, durante un cambio de gabinete, le propusieron un nombre que le sonaba metido en un escándalo previo. Efectivamente, el personaje había participado en un negociado de vehículos mientras estaba en un servicio público. La conclusión del presidente Ibáñez habría sido: el que toca camioneta no toca ministerio, para desechar el nombre. Es que el origen de la apropiación corporativa del Estado y de sus políticas por grupos o verdaderas mafias tiene la puerta de entrada en la política y en la composición de los gobiernos, cuando reclutan el personal estatal superior. Es en los ministerios o direcciones superiores de los servicios donde se deciden los grandes negocios, las compras y los beneficios que la política pública puede distribuir. Si la calidad ética de ese personal es débil o mala, y ellos se juntan con la discrecionalidad administrativa, la falta de control y la despreocupación gubernamental, la mesa queda servida para la corrupción. En el último tiempo, particularmente a partir de las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política, ha quedado en evidencia que prácticamente sectores enteros del Estado o actividades trascendentes para el ejercicio del gobierno son lugares de corrupción o escándalos. Ha ocurrido con el ejército, con carabineros, con gendarmería, con concesiones de infraestructura, entre otros. E incluso existe la evidencia de delitos de cohecho en la dictación de leyes fundamentales para la República. Todo esto ha acontecido prácticamente a vista y paciencia de los órganos de control, de manera permanente y por muchos años, y casi sin consecuencias para los autores. Por ejemplo, en todos los hechos de corrupción desatados el último tiempo, nunca se ha sabido absolutamente nada, ni para bien ni para mal, de la llamada Auditoría General de Gobierno, creada con mucho bombo durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y enterrada burocráticamente bajo el de Ricardo Lagos. Nadie sabe qué hace o siquiera si existe todavía. Perfecto, chicos y chicas, ese era el texto que habla obviamente sobre la corrupción y, como decía el título, sobre el negocio descarado con la pobreza. Me hace bastante sentido el texto, sobre todo por temas como la ley que salió de usar chalecos amarillos y que el tío de no sé quién era el único que traía chalecos amarillos de China. Siempre todo ahí medio turbio, ¿no es cierto? Les agradezco por ya estar respondiendo en el chat la pregunta. Tenemos que el fragmento leído se enmarca en el ámbito de qué tipo de actividad. Actividad comercial, económica, política, cultural o social. La mayoría se queda con política. ¿Hay alguno que quisiera o que pensó en poner económica o social también? Obviamente tiene que ver con economía, estamos hablando de corrupción. Por lo tanto, lo económico también podría ser un buen distractor. Sin embargo, en este caso, estamos hablando en bastantes partes de administración pública,
mayor transparencia de los gobernantes, hablaba directamente de la política, los gobiernos, ministerios, por lo tanto hablaba de el gobierno y la corrupción, las actividades gubernamentales. Por lo tanto, este texto estaba centrado en el ámbito político, político-administrativo. Estábamos hablando de las personas que dirigen, gobiernan nuestro país. Por lo tanto, estamos en el ámbito de la actividad política, si bien tenía que ver lo económico, entra a un segundo plano ya que estamos hablando de corrupción. Y siempre asociamos corrupción con política y con los políticos. Así que nos quedamos con la C. Vamos con la segunda pregunta, chicos y chicas. La expresión, la mesa queda servida, usada en el cuarto párrafo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa expresión, la mesa queda servida? Esto lo encontrábamos en el segundo párrafo cuando decía, aquí, ¿no es cierto? Si se mezcla, si la calidad ética de ese personal es débil y se junta con la discrecionalidad administrativa, la falta de control y la despreocupación gubernamental, la mesa queda servida para la corrupción. ¿A qué queremos referirnos con la mesa queda servida? A que confluyen condiciones propicias, a que se desperdician los recursos otorgados, a que los beneficiarios ignoran las oportunidades, a que la inversión pública se desaprovecha, o nos referimos a que expresa la generosidad pública. ¿Qué quiere decir? La mesa queda servida. La mesa queda servida, es decir, queda todo listo, está así, llegar y llevar. Es decir que, en este caso, la mesa queda servida se refiere a que se juntan todas las condiciones, aparecen las condiciones propicias, que se da todo para que haya la corrupción. Perfecto. ¿Qué debemos decir en este caso? Que se dieron todas las condiciones, quedó toda la mesa servida, es decir, se juntaron todos los requisitos para que haya corrupción. El personal que dirige no tiene calidad ética, es decir, no tiene valores. También los administrativos tienen discrecionalidad, es decir, pueden hacer lo que quieran y nadie los supervisa, ¿no es cierto? No hay control y tampoco el gobierno está preocupado. Por lo tanto, quedan todas las condiciones para que haya corrupción. Excelente. Confluyen las condiciones propicias. Propicia es algo que es bueno para otra cosa. Eso se refiere a algo propicio. Vamos con la siguiente pregunta. Inferencia global. Del fragmento se infiere que la corrupción, ¿qué podemos inferir de la corrupción según lo que menciona el texto? La corrupción se inicia en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, la corrupción es propia del quehacer político, la corrupción no puede ser eliminada del país, que la corrupción es hasta ahora un tema desconocido, o que la corrupción no es un fenómeno nuevo en la historia del país. ¿Qué podemos decir respecto de la corrupción? Claudia, María Jesús, Maca, se quedan con la E, que la corrupción no es un fenómeno nuevo en la historia del país. Ángelo se queda con la B, que la corrupción es propia del quehacer político. ¿Qué podemos concluir sobre la corrupción? Vamos a ver en el texto cuándo mencionaban la corrupción. Bueno, un texto que mencionan bastante parte de la corrupción. Pero aquí está lo más importante. En el párrafo 2 dice, es literalmente lacerante, es decir, que hace llagas, que hace cortes, la corrupción y el desorden administrativo grave que favorece a unos pocos en el ámbito de las políticas sociales. Es posible que la mayor transparencia actual sobre las actividades de los gobernantes permita conocer más y de mejor manera los hechos de corrupción que desde siempre habrían dominado la escena pública nacional. Ojo, ahí hay una frase importante. Después, la mesa queda servida para la corrupción. Ha quedado en evidencia que prácticamente sectores enteros del Estado son lugares de corrupción. Perfecto, Ángelo se cambia la E.
Por ejemplo, en todos los hechos de corrupción desatados del último tiempo, etcétera, etcétera. Bien, en este caso, chicos y chicas, la verdad es que no nos dicen que la corrupción sea propia del quehacer político. ¿Qué quiere decir esa alternativa B? Que ya estoy descartando, nos quedamos con la E. La alternativa B que nos dice que no puede haber un político que no sea corrupto. Yo igual lo dudo, pero la verdad es que hay que tener, darles el beneficio de la fe. No sabemos si que quizás pueda haber un político que no sea corrupto, ojalá, y lo conozcamos. ¿Sí? Pero la verdad es que el texto no nos asegura que toda corrupción es propia del quehacer político. A lo mejor hay corrupción en otros lados que no son políticos, que son deportivos, uno no sabe, ¿ya? Pero lo que sí sale en el texto es que la corrupción no es un tema nuevo. Sale en situaciones de corrupción del gobierno de Eduardo Frei Tagle, e incluso el mismo texto en el párrafo 3 dice que los hechos de corrupción desde siempre habrían dominado la escena pública nacional. Por lo tanto, lo que sí sale textual es que los hechos de corrupción ocurren desde hace tiempo. Por lo tanto, no es algo nuevo en la historia del país. Eso sale en hay varias marcas textuales que nos apoyan esa conclusión. La corrupción no es nueva, ha dominado desde siempre, incluso desde antes de Carlos Ibáñez, no, de Eduardo Frei Tagle. Sí. Súper. Vamos con la pregunta 4. En el sexto párrafo, la expresión con mucho bombo quiere decir que la Auditoría General de Gobierno fue creada. ¿Qué quiere decir con mucho bombo? Cuando aparecía aquí. Creada con mucho bombo la Auditoría General de Gobierno, creada con mucho bombo durante tal gobierno y enterrada burocráticamente bajo otro gobierno. Ánimo, Claudia, la entiendo bastante, también estoy un poco de duelo, así que te mando mi más sentido pésame y nos vemos en una próxima clase. Que esté muy bien, Claudita. Ángelo se queda con la alternativa A. Con mucho bombo lo traduciría como en medio de mucho escándalo. De nada, Claudia, que esté muy bien. Con mucho bombo como en medio de mucho escándalo. Con mucho bombo como... con grandes e inmediatas repercusiones, con amplio respaldo en el ámbito político. Me quedaría entre la A, la B o la E, como creo que esas son las que toman mayor sentido. Creada con mucho bombo, creada con mucha publicidad, creada con amplio respaldo o creada en medio de mucho escándalo. Creada con amplio respaldo en el ámbito político. Bien, me gustaría ver un par de respuestas más, un par de personas más que se motiven a poner su respuesta para dar la correcta. La otra Claudia se queda con la A. ¿Quién más, por favor? Una más. Una más. Perfecto. María Jesús se quedó con la alternativa E. Y Paula se queda con la B. Perfecto. Gracias, chicos y chicas. Me encanta cuando hay más de una alternativa, significa que la pregunta estaba difícil, estaba desafiante. Maca está entre la B y la I. Bien. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos con mucho bombo? Con mucho bombo. Cuando decía, nunca se ha sabido absolutamente nada, ni para bien ni para mal, de la llamada Auditoría General del Gobierno, creada con mucho bombo, creada con mucho bombo durante el gobierno de Eduardo Frei Tagle y enterrada burocráticamente bajo el de Ricardo Lagos. Con bombo y platillo, ¿no es cierto? Como que uno ha escuchado esa frase, con bombo y platillo. ¿Pero a qué nos referimos con bombo y platillo?
con mucho escándalo. Mucho ruido, creo yo. Sí, mucho ruido, de seguro que sí. Entonces, vamos a entender con bombo y platillo con mucho ruido, como en medio de mucho escándalo, con mucha publicidad en su anuncio, o con amplio respaldo en el sector político. Quizás esa del respaldo es la que más se aleje del ruido, porque tenemos la alternativa A y B, un poco más asociada al ruido. Obviamente el escándalo, ruido, escándalo, casi lo mismo, y con mucha publicidad en su anuncio. También me hace sentido con publicidad, porque es como el bombo está anunciando algo, ¿no es cierto? Mucho ruido, mucho bla bla y pocas nueces, dice la maca. El chinchinero ya llegó. Bien, vamos con la correcta. En este caso, chicos y chicas, con mucho bombo quiere decir con mucha publicidad en su anuncio, ¿ya? En este caso, la expresión con mucho bombo, que tal Auditoría General de Gobierno fue creada con mucho bombo, no quiere decir que fue estrictamente, textualmente con mucho escándalo. No es que es una presentación de un órgano de gobierno, o sea, no van a estar literalmente con un bombo golpeando como en el estadio haciendo bulla. No, lo que quiere decir es que con mucho bombo se refiere a que fue creada con mucha publicidad para combatir la corrupción. Entonces, durante ese gobierno, anunciaron mucho la creación de la nueva Auditoría General de Gobierno. Esta va a ser encargado de evitar la corrupción y va a poner fin y los delincuentes se les acabó la fiesta y bla, bla, bla. Es decir, como que se anunció mucho la creación de este organismo, pero que la verdad nadie los vio trabajar nunca más y probablemente incluso ellos están siendo corruptos ahora. Bien, vamos Ángelo, dígame. Que yo me fui por la A porque, ¿cómo se dice? De mucho escándalo, así donde quizás la gente, el pueblo no le creía, por eso, en medio de mucho escándalo, Claro, por eso me claro, fui. entendió escándalo como Pero no así. polémica, por decirlo. Claro, en este caso, la alternativa era un distractor asociado al ruido. Bombo, ruido, por lo tanto, escándalo. Por ahí va el distractor, pero no se refiere a un escándalo así como un escándalo de, no sé, de conocimiento, de como que liberan información que está escondida, o un escándalo así de mediático, por decirlo. Sino que se refiere a mucho ruido, textualmente era un distractor asociado al ruido. En este caso, con mucho bombo se refiere a que fue anunciado, que fue muy anunciado, pues se le dio mucha publicidad en su anuncio, ¿ya? Por lo tanto, no es que hayan estado como pasando un comercial con harto ruido, con escándalo de tal asociación, sino que se le dio mucha importancia a que se estaba creando esa organización, ese organismo para combatir la corrupción, pero como nos dice el texto, nunca más se supo de esa organización, si habrán trabajado, qué están haciendo, no se sabe nada. Por último, la otra que era la E, también ya la descartamos, porque más que respaldo en el ámbito político, igual tenía harto sentido, pero iba más bien a que fue muy anunciada. No se sabe si es que probablemente había un lado de la política que estaba en contra de esta auditoría, pero bueno, finalmente no quedó en nada su trabajo. Vamos con la siguiente, vamos con la pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes refranes expresa el sentido de si la calidad ética de ese personal es débil o mala y ello se junta con la discrecionalidad administrativa, la falta de control y la despreocupación gubernamental, la mesa queda servida para la corrupción? ¿Qué refrán expresa el sentido de toda esa frase que acabo de leer? Una frase larga. ¿Con qué refrán eh, podemos asociar esa frase que está ahí en el encabezado? La asociamos a más vale pájaro en mano que cien volando, en casa de herrero cuchillo de palo, cuando el gato sale los ratones hacen fiesta, perro que ladra no muerde, o a palabras necias oídos sordos. ¿Con qué alternativas se quedarían para expresar en un refrán esa frase que aparece ahí arribita en el encabezado?
Pablo se queda la B, Ángela se queda la C. Solo 2 respuestas, espero un parcito más, por favor. Vamos participando en el chat, chicos y chicas. Gracias, María Jesús. Una más y vamos con la correcta. Estamos entre la B y la C. Perfecto. 2B y 2C. 2 personas creen que el mejor refrán que expresa eso es: en casa de herrero, cuchillo de palo. Y las otras 2 personas creen que el refrán es: cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Uno de mis refranes favoritos. En este caso, chicos y chicas, ¿cuál es la frase que debemos transformar? La frase dice: si la calidad ética de ese personal es débil o mala, y ello se junta con la discrecionalidad administrativa, la falta de control y la despreocupación gubernamental, la mesa queda servida para la corrupción. En este caso, chicos y chicas, yo me quedo con la alternativa C. ¿Por qué la C? Porque yo asocio la falta de control con cuando el gato sale. Cuando el gato sale, es decir, si nadie controla que no haya corrupción, los ratones hacen fiestas, es decir, los políticos se dedican a robar y robar las platas públicas. Más que nada, por eso yo me quedé con la alternativa C. Cuando el gato sale, los ratones hacen fiestas, es decir, el gato sale, no hay control y el gobierno no está preocupado. Las malditas ratas políticas se roban nuestro dinero. Los ratones hacen su fiesta con nuestra plata. Con la plata de cada cosa que compramos, que lleva el 19% de impuestos. ¿Por qué no es casa de herrero, cuchillo de palo? El texto hace sentido, ¿no es cierto?, a esto. Estamos hablando de corrupción, temas administrativos. Obviamente los políticos deberían gobernar lo mejor posible y no robarse nuestra plata. Por ahí viene un poco, ¿no es cierto?, la ironía, el contrasentido de en casa de herrero, cuchillo de palo. Es decir, las personas que deberían gobernarnos correctamente se están robando o corrompiendo con nuestro dinero. Pero la frase en sí misma habla de varias cosas que se juntan, más que de algo que es contrario a sí mismo, en este caso, ¿ya? Como que en casa de herrero, cuchillo, palo, habría sido una frase como la que les acabo de explicar, ¿no es cierto? A pesar de ser contratados precisamente para mantener una sólida ética, las personas contratadas tienen una calidad ética o débil. Ahí sería en casa de herrero, cuchillo, palo. Pero aquí estamos hablando de una falta de supervisación, una falta de control. Por lo tanto, al igual que cuando mi mamá se va de Santiago, cuando el gato sale, los ratones hacemos fiesta. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 6. A partir del sexto párrafo, es posible afirmar que, frente a la corrupción, los organismos de control, en este caso vamos a tener que hacer una inferencia, pero del párrafo 6. Nos dicen qué párrafo, leemos las alternativas, luego leemos el párrafo y luego comparamos qué alternativa nos parece más coherente inferir desde ese sexto párrafo. Tenemos que los organismos de control carecen de las facultades necesarias, los organismos de control están involucrados, los organismos de control son insuficientes, los organismos de control han sido negligentes o los organismos de control fueron sobrepasados. ¿Qué podemos inferir de los mecanismos de control en el párrafo 6? ¿Qué dice? Todo esto ha acontecido prácticamente a vista y paciencia de los órganos de control, de manera permanente por muchos años y casi sin consecuencias para los autores. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Nos están diciendo que la corrupción ha ocurrido por muchos años de manera permanente a vista y paciencia de los órganos de control. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de los órganos de control? No tienen las facultades necesarias, están involucrados, son insuficientes, han sido negligentes o fueron sobrepasados. Maca está entre la C y la D. Yo estaría entre la D y la E, como que entre esas dos me llaman más la atención, me convencen más. Que los organismos de control han sido negligentes o que los organismos de control fueron sobrepasados. Veo que varias de ustedes se inclinan más por la D.
Vamos con la correcta, chicos y chicas. ¿Cuál será en este caso? Ojalá la D. Perfecto, chicos y chicas. En este caso, la alternativa correcta sí era la D. Los organismos de control han sido negligentes. ¿Cómo podemos saber eso? Porque a pesar de estar hechos, estar creados para controlar la corrupción ha ocurrido a vista y paciencia de ellos de manera permanente y por muchos años sin consecuencias para las personas corruptas. Por lo tanto, los organismos de control no han funcionado, han sido negligentes. En ningún momento nos dicen que fueron sobrepasados o no. No sabemos si en algún momento tuvieron el control de la situación, ¿ya? Yo creo que quizás esa fueron sobrepasados, era la que más me convencía, pero si nos fijamos, una forma de descartarla, si hubieran estado entre lo mismo, entre la D y la E, si hubieran estado como yo, entre la D y la E, ¿cómo podemos saber que no era la E? Porque la E y la C son casi iguales. La alternativa C con la E de esta pregunta son muy parecidas o tienen la misma validez lógica, como que ocupa el mismo argumento para ocupar esas dos alternativas. Los organismos de control son insuficientes. Si son insuficientes, no alcanzan a cubrir todo lo que tienen que cubrir. Por lo tanto, es lo mismo que fueron sobrepasados, ¿ya? La alternativa C y E son casi iguales. Los organismos de control fueron sobrepasados. ¿Por qué? Porque son muy chicos, son muy pocos, son insuficientes. Las dos alternativas tienen como la misma explicación, por lo tanto, no pueden haber dos correctas en una frase, en una sola pregunta, así que si hay dos alternativas muy parecidas, las descartamos ambas. En este caso nos quedamos con la D. Los organismos de control no han funcionado o han sido negligentes. Muy bien. Vamos con la 7. Creo que alcanzamos un par más. ¿Cuántas preguntas tiene este texto? Este texto tiene 7, 8. Tiene 8 preguntas, así que alcanzamos perfecto estas dos y estamos. Pregunta 7. El título del texto al que este fragmento pertenece se justifica porque. ¿Cuál era el título del texto? El descarado negocio con la pobreza. Ese es el texto. ¿Por qué se justifica este texto para la lectura? Porque el texto se justifica tener con ese nombre de el descarado negocio de la pobreza. El descarado negocio con la pobreza. ¿Por qué se justifica? Ya Ángelo se queda con la A. Vamos a ver. Tenemos, se justifica porque alude al cuestionable lucro obtenido a partir de recursos para políticas sociales. B. Se justifica porque destaca los aspectos que originan la corrupción y política administrativa del país. C. Se justifica porque expresa la opinión generalizada sobre los casos de corrupción que afectan al país. Se justifica porque explica la forma en que los estratos más pobres de la sociedad adquieren riqueza, o se justifica porque critica la ausencia de moral en las actividades económicas desarrolladas en el país. Veo que están entre la A y la E. Ya tenemos dos alternativas A. El título del texto se justifica con el contenido del fragmento porque alude al cuestionable lucro obtenido a partir de recursos para políticas sociales. La otra que están es la E. El título del texto se justifica porque critica la ausencia de moral en la actividad económica desarrollada en el país. Una pista respecto a la alternativa A. ¿El texto nos dice que hay ausencia de moral en toda la actividad económica o solamente en la actividad de los políticos? Ojo ahí, esa alternativa nos dice que no hay moral, que hay ausencia de moral, que hay ausencia de ética en todas las actividades económicas desarrolladas en el país. O sea, ustedes van a comprar pan y están siendo personas sin moral. ¿Ya? Ojo ahí, siempre vamos afinando la lectura crítica. Cuando elegimos una alternativa, veamos bien todas las palabras de la alternativa, porque aquí nos dice que
es la actividad económica desarrollada en el país, o sea, no es la desarrollada por los políticos o por los gobernantes o por los administradores del país. Está diciendo que toda persona que hace una actividad económica no tiene moral, ¿ya? Si ustedes le compran, no sé, un Super 8 a una persona indigente, no tienen moral porque participaron de la actividad económica. Entonces descartamos la E, ¿no es cierto? Y nos quedamos con la alternativa A, al cuestionable lucro obtenido a partir de recursos para políticas sociales. ¿Por qué el título estaba tan bien hecho? Porque obviamente dice el descarado negocio con la pobreza. ¿Por qué es un negocio con la pobreza? Porque están haciendo, se están robando plata que es para las personas más pobres del país. Están lucrando, ¿no es cierto?, con los recursos de las políticas sociales que están destinadas precisamente a las personas que más lo necesitan. Están lucrando a partir de los recursos de la plata para las políticas sociales, la plata que todo el país, ¿no es cierto?, destina al cuidado y atención de las personas más pobres o condición económica más baja. Esa era la relación entre el título y por qué es tan pertinente con el texto. Así que nos quedamos con la A y sobre todo a ir fijándose en eso, a las que estaban por la alternativa E, siempre pensemos, ya, la alternativa E está expresando esta idea o una idea más amplia o más pequeña. En este caso la idea era mucho más amplia, hablaba de la actividad económica desarrollada en el país. Se alejaba de la política y tocaba un tema mucho más amplio o más específico, pero un tema diferente del que estaba hablando el texto. Vamos con la última pregunta, chicos y chicas, para cerrar la clase de hoy. ¿Cuál de los siguientes refranes expresa el sentido del segundo, el sentido del segundo párrafo del fragmento leído? El segundo párrafo decía lo siguiente. Todo indica que un problema de probidad ronda a gran parte de la administración pública chilena, pero es literalmente lacerante la corrupción y el desorden administrativo grave que favorece a unos pocos en el ámbito de las políticas sociales, como salud, educación, capacitación para el trabajo o deportes. Ocurre en la FUNAEB, el SENAME, el CENSE, los fondos para recreación y deportes, los medicamentos en los consultorios municipales y un largo etcétera. Por lo tanto, este párrafo, ¿a qué refrán podríamos comparar? Cuando el río suena es porque piedras trae, no hay mal que por bien no venga, a río revuelto ganancia de pescadores, al mal tiempo buena cara, o del árbol caído todos hacen leña. ¿Qué refrán expresa el sentido de ese segundo párrafo que acabo de leer más adelante? ¿Cierto? Este refrán que está aquí. Ángelo se queda entre la C o la E. Francisca y María Jesús se quedan con la C. Maca se queda con la B. No hay mal que muy bien no venga. Ángelo se queda con la E. Del árbol caído todos hacen leña. Bien. Leo una vez más y voy con la correcta. Todo indica que un problema de probidad ronda a gran parte de la administración pública chilena, pero es literalmente lacerante la corrupción y el desorden administrativo grave que favorece a unos pocos en el ámbito de las políticas sociales como salud, educación, capacitación para el trabajo o deportes. Ocurre en la JUNAEP, en el SENAM, el CEMSE, los fondos para recreación y deportes, los medicamentos en los consultorios municipales y un largo etcétera. ¿De qué me está hablando la frase? El párrafo, perdón. El párrafo me habla obviamente de la corrupción, de cómo la corrupción está afectando a gran parte de la administración pública chilena en distintos ámbitos de políticas sociales. En este caso, chicos y chicas, el mejor refrán sería a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Por qué en este caso la alternativa correcta era la C y no la B o la E? ¿Ya? En este caso, la alternativa C era la correcta porque nos dice que cuando las cosas están enredadas, cuando hay un poco como de movimiento,
los pescadores van a ganar. Esto quiere decir a río revuelto, es decir, cuando están todos como las cosas están alteradas, alguien va a salir ganando por ahí. Y en este caso estamos hablando de la plata que se destina a las políticas sociales, ¿no es cierto? Para salud, educación, transporte. Como las cosas están alteradas por ahí, los políticos van a sacar su tajada. Los políticos van a recortar su parte cuando el río esté revuelto. Eso está asociando, ¿no es cierto?, el río y la ganancia de pescadores, en este caso con los recursos para salud, para políticas sociales y cómo se roban la plata los políticos. Del árbol caído todos hacen leña, también tenía sentido, obviamente los políticos van a hacer leña, pero en este caso no calza tanto del árbol caído con las políticas sociales, ¿ya? Las políticas sociales es algo que está vivo, por decirlo, es algo que siempre ha vivido y que la demanda, ¿no es cierto?, de las políticas sociales demandan cosas, por lo tanto lo asociamos a algo vivo. Y del árbol caído todos hacen leña, viene más bien a cuando, por ejemplo, fundan a una persona pública y todos dicen como, hoy no, si era un depravado, aquí, allá, como que cuando ya ensucian a alguien, todos tienen algo que decir de él. Eso se refiere como del árbol caído todas hacen leña. Cuando una figura pública como cae, o se sabe algo, un chanchullo, como que todos sabían algo y todos le tenían mala y todo. Todos hacen leña del árbol caído. Pero cuando el árbol está levantado, como que nadie se atreve a disparar contra él. Como que un poco para ahí va ese refrán de la E, ¿ya? Pero no calza como a todos. Carondas de Genereque. En este caso era E, era la C. Y la B, no hay mal que por bien no venga, tampoco tiene mucho sentido con lo que estábamos leyendo en el fragmento. ¿Bien? Perfecto, chicos y chicas. El siguiente texto para la siguiente clase, obviamente. Aprovecho el minuto final de la clase para dos cositas. Uno, lo más importante, no se olviden, si es que no se han inscrito en el ensayo, en la PAES hasta el día miércoles, hasta las 12 del día o 1 de la tarde, tienen para inscribirse si es que no se han inscrito ya. Así que inscribirse el día mañana como última opción, porque ya miércoles va a ser demasiado tarde. Segundo, decirle muchas gracias, felicitaciones a todos y todas quienes fueron el día sábado al ensayo presencial que fue en Casa Central. ¿Cuándo darán los resultados del ensayo? No lo sé, lamentablemente yo estoy con COVID, así que no pude ir, pero me imagino que apenas se corrijan, ya nos van a dar a conocer los resultados. Ángelo. Profe, disculpe, pero para inscribirme a esta prueba, ¿cuándo son los días que se dará la prueba? En la página del DEMRE encuentran toda la información respecto del proceso de la prueba. Ya demre.cl, lo voy a dejar aquí en el chat, por si acaso. Vale, profe, sí, que igual, pucha, Sí, igual pediría permiso en el trabajo para poder ir a dar la prueba, claro. porque Sí, yo creo que por lo el que día... vi, lo vi en una publicación y era como 28 de noviembre, no sé, déjenme que lo busco. Pero sí, ya salieron los días oficiales. A ver. Ay, espérense. Pucha, no lo tengo aquí, no lo encuentro ahora, pero si no me equivoco eh, son a finales de noviembre las pruebas, son los últimos días de noviembre. Ahí está, 28, 29 y 30, si no me equivoco. Sí, yo también, generalmente son 2 días, ya generalmente son 2 días. Así que ahí, por lo que yo leí, era 28 y 29, si no me equivoco. ¿Ya? Eso, chicos y chicas, bacán, de nada. Gracias, Fran, también por apoyar ahí. Eso, que estén muy bien, chicos y chicas. Nos vemos el día miércoles, como siempre. Muchas gracias por la participación. Hoy día alcanzamos a ver harta ejercicios, así que las felicito. Ah, son 3 días por la segunda de matemáticas. Claro, claro, toda la razón. Muchas gracias, chicos y chicas, que estén muy bien. Sobre todo ahí a la Fran por apoyar harto en las fechas. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense, chicos y chicas. Gracias por todo. Adiós, que les vaya muy bien.